Antes era la guerra de Rusia contra Ucrania. Esa era la moda que teníamos. Pero parece ser que ahora Dios y el destino tiene algo en contra de nosotros. Y ahora tenemos el estado de guerra entre el Estado legítimo de Israel, y posteriormente les voy a decir por qué le llamo legítimo, y las fuerzas terroristas y milicianas de Palestina como Hezbollah y Hamas. Pero antes de empezar el video quiero recalcar que cuando se trata de guerras, independiente de los bandos que se enfrenten, uno siempre debe rechazar las bajas humanas. Bajas humanas tanto de civiles como de militares. Porque creo que todos lo conocemos que cuando se trata de guerras no hay ni ganadores ni perdedores. Porque a la larga en una guerra todos salimos dañados. Pero ahora, antes de meternos de lleno en el asunto del conflicto, esto es un conflicto que tiene muchos años de antigüedad. De hecho, tiene más de 75 años de vigencia, remontándose por ejemplo desde los movimientos sionistas de los años 20. Y recordemos que esta fue una promesa que les hicieron tanto a la corona británica como la francesa, tanto para israelíes como para palestinos. El hecho de que se les iba a crear un estado-nación determinado para cada bando, no con un territorio también determinado. Y por supuesto también se intentaron hacer muchas reuniones y muchas instancias para intentar encontrarle una solución al conflicto. Sobre todo uno en especial que intentó hacerlo el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con ambos representantes de ambos bandos. Por un lado teníamos a Bashar al-Assad por el lado de los palestinos y también al ex primer ministro de Israel por parte de los israelíes, Isaac Rabin. Ex primer ministro que luego en 1995 sería asesinado. Pero ahora actualmente han salido varios videos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, etc. de varios bombardeos, sobre todo a edificios. Sobre todo uno que fue bastante impactante en donde sale una reportera de no me acuerdo de qué país, en donde estaba reporteando la información del conflicto y de repente sale un misil a su espalda y destruye un edificio que estaba también a su espalda. Pero ahí lo que se hace específicamente, porque todo tiene una explicación, es que se realiza una primera explosión, mini explosión como aviso, para intentar avisar a la gente de que se va a bombardear posteriormente ese edificio. Y esa táctica en particular se llama rough knocking, y esa táctica Israel específicamente lo tiene implementado en sus bombardeos. Y bueno, es algo polémico porque usualmente se da un periodo de entre 2 a 3 minutos aproximadamente para que toda la gente que estaba en ese edificio se evacúe. Y claro, es bastante difícil que en 3 minutos se pueda evacuar a todo un edificio, sobre todo para las personas que están más arriba. Pero bueno, al menos la intención es lo que cuenta. Y todos sabemos que este conflicto tiene un tiempo y un periodo muy extenso y muy complejo. Pero específicamente, ¿por qué se ha radicalizado últimamente ahora? Bueno, porque a Israel se le ocurrió hacer un acuerdo estratégico y comercial y político con Arabia Saudita. Y por supuesto no podía faltar con la intermediación de los Estados Unidos. Y esto a las autoridades palestinas que se dividen entre la Franja de Gaza y Cisjordania no les gustó mucho el asunto porque se sintieron excluidos. Por lo tanto, el objetivo primordial y principal de estas organizaciones terroristas y yihadistas, no solamente de Hamas, sino también de Hezbollah y de la Yihad, es precisamente destruir y dinamitar este acuerdo. Y el primer ataque de todo esto lo hizo Hamas, la organización terrorista, de lanzar más de 5.000 cohetes, más de 5.000 misiles a territorio israelí. Y obviamente los lanzaron a propósito. Y por eso también tanto se habla de que aquí hubo una orden de planificación y de organización. Sobre todo también porque esto se realizó durante las celebridades del Sabbat. Y aprovechando que las autoridades de Israel durante estas celebridades del Sabbat estarían en una situación mucho más vulnerable. Y bueno, ya se habla incluso de que algunas organizaciones yihadistas de Hamas ya están controlando algunas comunidades de Israel específicas, al punto de que están empezando a sacar prisioneros de las cárceles israelíes en donde tenían a prisioneros palestinos, árabes. Y por supuesto también aprovecharon de tomar rehenes y prisioneros israelíes. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser la respuesta primordial y principal que debiera tener Israel ante estos ataques? Bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya lo advirtió, indicando que no solamente están en guerra contra estas organizaciones terroristas, sino que además empezarán la estrategia de las espadas de hierro, que consiste en un bombardeo muy estratégico hacia la Franja de Gaza. Pero ahora la pregunta ¿es esta la actitud correcta que debe adoptar el Estado de Israel ante estos ataques? Obviamente que sí, deben tenerlo y por una razón muy sencilla.
Y esta razón muy sencilla es que Israel está completamente solo en Medio Oriente, no tiene ningún aliado, ningún amigo. Sus vecinos, que son Irán, Arabia Saudita, Irak, Siria, el Líbano, etc., son todos enemigos de Israel y odian a Israel. Por lo tanto, los judíos en este episodio en particular están obligados a defenderse y a responder de una manera agresiva para principalmente no envalentonar a sus enemigos. Porque además, si no responden correctamente, se arriesgan a que sus enemigos que están rodeados los invadan y se transforme esto en un baño de sangre. Ahora, obvio, uno puede hacerse teorías y pensar mal de lo que está pasando, como por ejemplo pensar que todo esto ocurrió precisamente y casualmente en un momento en donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está siendo enjuiciado por corrupción y no está teniendo el apoyo suficiente en el parlamento. Por lo tanto, la estrategia política de dejarse acribillar, de victimizarse, de dejarse pillar y de al mismo tiempo de obtener todo el apoyo político tanto de la oposición como del oficialismo puede ser bastante perfecto para él. Ahora, igualmente, no hay fuentes, no se puede demostrar nada, por lo tanto es solo una teoría. Pero como les digo, lo más plausible y lo más seguro que pudo haber pasado es que los terroristas aprovecharon en un momento en donde la seguridad en Israel y los soldados de Israel estaban en licencia de descanso por las celebridades y las festividades del Sabbat, y por lo tanto los pillaron en un momento muy vulnerable. Y de hecho, ahora que lo pienso, estaría bastante bueno hacerles un video especial hablando sobre las políticas internas más importantes tanto de Israel como de Palestina, ya que ambos bandos tienen mucha importancia en esto, como por ejemplo todos los años dorados del sionismo laborista y los últimos años también de los kibbutz, y tal como eso ha derivado también posteriormente para el sionismo de derecha. Y por supuesto también hablar de la política interna que envuelve a Palestina con el tema de la OLP, de los Fatah, de Hamas, etc. Ahora, lo más importante en donde hay que enfocarse esto es que esta situación pone en un contexto muy complejo para los países árabes. Porque, por ejemplo, si llega la situación en donde finalmente Israel destruye a Palestina, cosa que es una posibilidad muy plausible, la inacción de los supuestos aliados de Hamas va a finalmente envalentonar y hacer enojar a los países musulmanes. Así que bueno, veremos en qué termina todo esto. Pero lo cierto de todo esto es que finalmente los palestinos firmaron su acta de defunción con estos ataques. Y también en otro video podría hablarles del sistema de defensa que tiene Israel, como por ejemplo lo que pasa con el domo de hierro, que es un tema que se ha hablado, que se ha mencionado en distintos noticieros, pero que realmente no se profundiza mucho. Pero bueno, a la larga es realmente lamentable que los seres humanos tengamos memoria de pez y no recordemos que la guerra al final trae destrucción y desolación. Y la situación realmente con Israel está bastante negra, porque por un lado están combatiendo con los terroristas de Hamas, pero por otro lado tienen en el norte, en el país del Líbano, que es su vecino también, tienen a Hezbollah. Y Hezbollah, a pesar de ser chiitas y Hamas en cambio son sunitas, ambos grupos se están uniendo para hacer represalias contra Israel. Pero como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en cuanto a las reacciones internacionales, tenemos por un lado a la Unión Europea dirigida por Ursula von der Leyen, tenemos a Estados Unidos que ya dijo que hará todo lo posible para transportar armamento de guerra a Israel, y tenemos a Ucrania que también ha recalcado que se va a unir a las fuerzas en apoyo a Israel. Egipto y Arabia Saudita finalmente decidieron permanecer neutros ante este conflicto. Rusia y Qatar en cambio decidieron hacer lo mismo, pero igual deslizaron un poco de rechazo hacia Israel. Y finalmente tenemos el régimen de Irán que está del lado de los palestinos. De hecho, ya se confirmó que ellos ayudaron al financiamiento y a la planificación y organización de los yihadistas palestinos terroristas durante el ataque a Israel. Y también lo preocupante de todo esto es que esto puede generar tensiones en Europa, sobre todo en aquellos países europeos con un alto porcentaje de inmigrantes árabes. Ahora, si quieren analizar, por ejemplo, tanto las versiones de Rusia como de Ucrania que le entregan a todo el mundo, les sugiero que revisen ambas y que finalmente saquen sus propias conclusiones. Ahora, hay que también tomar en cuenta que en el periodo de Estados Unidos en donde Donald Trump fue presidente de ese país, fueron los momentos en donde más hubo paz entre Palestina e Israel. Y precisamente en los tiempos en donde Joe Biden finalmente consigue ser presidente de los Estados Unidos es cuando los bombardeos siguen. Ahora, el mejor ejemplo que les puedo dar para de alguna manera ilustrar lo que está pasando en esto es lo que ha sucedido con Argelia. Francia, por ejemplo, estuvo ocupando Argelia durante 132 años. Y aún así, luego de esos 132 años, acaban marchándose. Y sí, el opresor obtiene todo el territorio ocupado, pero lo único que nunca va a lograr obtener es la paz mental. Por eso nunca se debe esperar que el oprimido pase a amar al opresor, porque el odio siempre va a estar ahí presente.
Ahora les quiero hacer un aviso, todas las imágenes, todos los videos que intentan retratar esa invasión de Israel a Palestina es completamente falso, son completamente erróneos. Porque primero recordemos que todas aquellas tierras que hoy son parte de Israel, de Cisjordania y de Palestina eran en realidad propiedad del Imperio Otomano. Que la verdad no me pregunten por qué, pero hoy día no se estudia tanto en las escuelas el Imperio Otomano. Pero bueno, la idea es que este Imperio Otomano estaba muy bien organizado. Y este imperio permitía que tanto musulmanes, cristianos y judíos pudiesen vivir en paz, y al mismo tiempo compartir entre ellos. Posteriormente, cuando el Imperio Otomano colapsa a manos de la corona francesa y británica, su territorio específicamente de Medio Oriente es ocupado por Gran Bretaña, y en ese tiempo finalmente terminando la Primera Guerra Mundial, y por supuesto con la llegada del nacionalsocialismo alemán, empezó a crecer el sentimiento antisemita y un odio irracional y completamente absurdo hacia los judíos. Esto incluso lo pueden ver en el libro Mein Kampf, Mi lucha de Adolf Hitler, donde él señala que todos los problemas sociales que estaba sufriendo Alemania fueron por culpa de los judíos. Es decir, todos los problemas económicos, políticos y sociales que estaba atravesando Alemania en ese tiempo se las achaca a los judíos. Algo completamente absurdo y que solamente se los achaca porque los judíos en ese tiempo eran dueños de muchos negocios y eran personas muy de plata. Y tenían mucho dinero, y como tenían mucho dinero, Hitler lo que quería era quitárselos, una idea bastante comunista de hecho. Y debido a esta persecución es que muchos judíos empezaron a emigrar. ¿Y qué pasó? Gran Bretaña tuvo la genial idea de ofrecerles asilo en Medio Oriente, en los territorios que tenían ahí, para quedarse. Aparte de esto también es que dentro de la propia comunidad judía empezó a hacerse popular el llamado sionismo, que es una doctrina, una filosofía política en donde no solamente se reconoce la existencia de una religión judaica, sino también que se reconoce la existencia de un Estado soberano propiamente y derechamente judío. Ahora, no tiene ningún sentido que tanto grupos pro-Palestina como también medios abiertamente pro-Palestina como Al Jazeera ande diciendo no solamente que Hamas es un grupo que no es terrorista, sino que además anden diciendo que los judíos de alguna manera están invadiendo, están intentando exterminar a los palestinos. Porque primero que todo, los árabes desde tiempos inmemoriales ya vivían en paz con los judíos. Y es muy irónico que esos mismos musulmanes y árabes que están intentando rechazar y echar a los inmigrantes judíos, y si se ponen a pensar, es muy irónico que esos mismos musulmanes que se andan quejando y están intentando echar y rechazar a los inmigrantes judíos son los mismos que exigen respeto a la hora de recibirlos en Europa cuando vienen a través de balsas, a través de barcos, y exigen respeto. O sea, realmente una hipocresía total. Pero bueno, volviendo a la historia pasada, ¿qué pasó? Finalmente terminó la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña decide irse de Medio Oriente. Pero antes de irse tenía el objetivo de repartir de manera equitativa esos territorios entre los árabes y los judíos. Y aparte de eso, también cuando estaban los británicos en Medio Oriente, los árabes ya habían realizado y organizado muchas revueltas sociales en contra de los británicos. Y revueltas sociales no solamente en contra de los británicos, sino también en contra de los judíos, porque recordemos que los judíos estaban muy agradecidos por los británicos por permitirles quedarse ahí. ¿Y qué pasó? Gran Bretaña finalmente decide recurrir a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, a través de un ultimátum, a través de una resolución, decidió crear dos estados paralelos, el estado de Israel, por aquí, y el estado palestino. Ambos estados que viviesen en ese territorio para que pudieran vivir en paz. Y bueno, a los israelíes esa resolución de las Naciones Unidas les pareció muy bien, estaban contentos con esa decisión. Pero ¿qué pasó? A los palestinos finalmente esa decisión no les gustó porque según ellos habían tierras fértiles y no es justo y ellos querían más, bla 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 bla. Al final, puras tonterías. Y finalmente los palestinos decidieron rechazar la resolución de las Naciones Unidas. Y la verdad de todo esto es que esto demuestra que los palestinos realmente tienen un odio irracional y fanático hacia los judíos. Y eso incluso podría catalogarse como xenofobia. Y nuevamente, como se los dije anteriormente, es irónico que ellos mismos que rechazan a los inmigrantes judíos son los mismos que exigen respeto a la hora de ir a Estados Unidos o a Europa, a países como Suecia, por ejemplo, en donde ya hay comunidades hoy día en Suecia en donde rige la ley Sharia, pero bueno, eso podría ser arena de costal para otro video. Yo puedo llegar a entender que la resolución no pudo ser perfecta, pero las Naciones Unidas hizo un intento de dejar satisfechos a ambas culturas, a ambos estados, y la verdad es que lo hizo muy bien. Por más desordenado que luciese el mapa, porque sí, la verdad se veía bastante desordenado, pero por lo menos la intención es lo que vale la pena. Pero ¿qué pasa? Que Palestino por un lado rechace la oferta de las Naciones Unidas y por otro decida exterminar a los judíos
Realmente no ayuda en nada eso. Y que al mismo tiempo se les acuse a los israelíes de ser invasores cuando en realidad esas tierras tampoco le pertenecen a los palestinos, sino que esas tierras en primera instancia pertenecían a los griegos, que no tienen nada que ver con los árabes, y posteriormente pertenecían al Imperio Otomano, en donde, como se los dije, convivían muchas culturas entre sí. Y posteriormente eso fue entregado a Gran Bretaña, así que la verdad no tiene ningún sentido que los palestinos digan eso. Y esos territorios realmente no pertenecen al pueblo en sí, sino que pertenecen a los gobernantes, a la gente que tiene el poder. El argumento que usan los palestinos de decir, ay, pero es que son mis tierras y tenemos que defender nuestras tierras, bla, 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 bla. Realmente no son tierra del pueblo esos territorios. No es tierra del pueblo como si podría ser, por ejemplo, tu casa, tu propiedad, sino que son tierras especialmente para los gobernantes, para la gente que tiene el poder, para los políticos. Y fíjense ustedes que ese es el mismo argumento, es la misma razón que utilizan los grupos ultranacionalistas para de alguna manera justificar las guerras diciendo que nosotros tenemos que defender este pedazo de tierra porque son nuestras tierras, o sea, una completa estupidez. Bueno, ¿y qué pasó después de esa resolución de las Naciones Unidas? Que finalmente los países árabes, incluyendo Palestina, empezaron a declararle la guerra a Israel. Y recordemos que Israel está rodeado de enemigos, incluso tiene enemigos dentro de su territorio. Y finalmente se inició una guerra civil en donde se enfrentaban todos los países árabes de la región contra Israel y de alguna manera, no me pregunten por qué, pero finalmente ganó Israel. Y bueno, yo puedo suponer que es porque los inmigrantes judíos que llegaron a ese territorio eran gente de negocio, y como eran gente de negocios era gente que tenía mucha plata. Y gracias a esas personas que tenían mucha plata, me imagino que finalmente pudieron financiar gastos militares, más armamento de guerra y más tecnología para finalmente ayudar a vencer a los países árabes. A diferencia de los palestinos, por ejemplo, que se organizan en guerrillas, que es una forma de organización militar que es mucho menos organizada y que obviamente tenían un armamento mucho más rústico. Pero bueno, finalmente Israel gana la guerra y se queda con una parte del territorio de Egipto, se queda con Palestina y también con algunas regiones pequeñas de otros países árabes también. Pero ¿qué pasa? Que finalmente en los años 70, gracias a una serie de acuerdos, Israel decide devolverle esas porciones de tierra a Egipto que se le habían robado durante este conflicto, y por otro lado deja que se forme Palestina. Y de hecho, si te lo piensas bien, a Palestina, si lo hubiese empezado un poco con la cabeza fría, a ellos les convenía aceptar el ultimátum de las Naciones Unidas porque se habrían quedado con mucho más territorio de lo que tienen ahora. Pero no sé, me imagino que por tontos, por fanatismo estúpido, no decidieron aceptar la resolución de las Naciones Unidas y al final terminaron perdiendo más territorio de lo que pudieron ganar. Y realmente he intentado encontrar algunas fuentes, algunos datos en donde realmente se confirme que Israel ha intentado exterminar a los palestinos. Y lo que más he encontrado han sido algunos bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel en contra de algunas ciudades civiles y militares y algunas peleas y rencillas entre manifestantes pro-palestinos y fuerzas policiales de Israel. Pero más allá de eso, la verdad es que no he encontrado nada. Y peleas con manifestantes que siempre ocurrían porque siempre estos gobernantes palestinos y árabes empezaban con los ataques y con los bombardeos a Israel. Además de que algo que mucha gente ignora también de todo esto es que muchos judíos que escaparon de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial no eran todos pobres. De hecho, muchos de estos judíos tenían, por ejemplo, industrias, negocios, empresas. Y esta es una de las razones de por qué Israel se volvió en tan poco tiempo en un país con mucho desarrollo tecnológico, tanto armamentístico como de seguridad, y en donde prácticamente tenían recursos de sobra. Y también algo que hay que destacar mucho y es que no todos los palestinos que viven dentro de la Franja de Gaza, por ejemplo, o en Cisjordania, están de acuerdo con las políticas de Hamás. Y tampoco con las transformaciones y con los cambios que hacen los dirigentes en sus países. Y por eso también es triste ver en las noticias cómo esos habitantes tienen que sufrir las consecuencias, los cambios y las políticas que hacen estos dirigentes al momento de entrar en una guerra. Por lo tanto, sigo diciendo que Hamás realmente no representa en su totalidad en general al pueblo palestino. Porque muchas veces, lamentablemente, al pueblo le toca sufrir las consecuencias y las decisiones que toman dirigentes terroristas. Ahora, por supuesto, hay gente que los apoya y no necesariamente una porción pequeña, sino más bien grande. Pero de nuevo, no podemos generalizar a todo el pueblo palestino de que se sienten representados por estos dirigentes terroristas de Hamás. Ahora, una verdad que hay que decir y es que el grupo terrorista Hamás está cometiendo crímenes como por ejemplo cortarles la cabeza a bebés que no superan los 3 años. Entre otros crímenes como violar mujeres y matar a mansalva. Y por supuesto también siento mucha compasión por aquellos civiles que tienen que sufrir las consecuencias y las justificadas respuestas que tiene que hacer Israel al momento de ser atacados por estos bombardeos de Hamás. Pero realmente esta guerra me parece totalmente absurda y horrible.
Porque finalmente en este tipo de guerras los únicos perjudicados son realmente los civiles, y en cambio los gobernantes y los dirigentes terminan en sus búnkers muy cómodos. Y es jodidamente feo que en estos días, en pleno siglo XXI, terminen pasando este tipo de cosas. Simplemente matando, secuestrando y atacando a personas civiles que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad y ninguna culpa por las decisiones que toman los dirigentes de sus países. Matando a miles de personas inocentes, a hombres, a mujeres, a ancianos y a niños, y solamente por un pedazo de tierra. O sea, es realmente una locura todo esto. Ahora, realmente a nivel general y a nivel gobierno, Israel tiene toda la razón al momento de defenderse de los bombardeos de Hamás. Pero claro, a nivel civil, y volvemos a lo mismo, es una pena. Es una pena por los civiles que tienen que sufrir las consecuencias de estos países que están en guerra. Porque al final los que terminan pagando son simplemente las personas inocentes. Y realmente deberíamos empezar a preguntarnos por qué precisamente en este tipo de conflictos tenemos que escoger un bando, no para sentirnos representados en un mundo de grises prácticamente. Y es en estos momentos precisamente en donde tenemos que aprender a diferenciar los matices de cada bando. Y en mi opinión, si realmente tenemos que escoger un bando, yo escogería el bando de la vida y de respetar siempre a las personas. Y al mismo tiempo condenar a aquellos bandos, bastante minoritarios, pero desafortunadamente muy ruidosos muchas veces, que buscan la supremacía, imponerse sobre otras personas. Y en este tipo de grupos bastante minoritarios no solamente caen los yihadistas, los terroristas que matan a mansalva a hombres, a mujeres y a niños indiscriminadamente, sino también caen aquellos políticos, dirigentes y burócratas que inician este tipo de guerras precisamente para buscar sus propios intereses y para beneficiarse a ellos mismos. Ahora, para darles una idea de qué tipo de proceso militar tiene que hacer Israel al momento de responder ante un bombardeo palestino. O sea, normalmente para lanzar un misil, Israel tiene que pasar por un proceso militar bastante complejo al momento de responder. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A las normativas y a los protocolos que impone la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, al Estado de Israel para precisamente tener el derecho de responder y de defenderse ante un bombardeo enemigo. Y esto pasa desde el tiempo del impacto, el periodo de tiempo que pasa al momento de lanzar un misil de respuesta, hasta la comunicación que debe tener Israel con los habitantes del otro bando, en este caso de Palestina, al momento de avisarles de que van a responder. Ahora, hay que decir también que desde el 2014 Hamás se ha convertido en el partido político más mayoritario y gobernante de Palestina. Por lo tanto, sí es honesto decir también que hay una gran cantidad de palestinos que se sienten representados por las ideas que realiza Hamás. Pero realmente, ¿qué es Hamás? Hamás es un grupo terrorista y yihadista cuyo propósito total es precisamente imponer la Sharia, la ley Sharia y el Corán en prácticamente todo el mundo. En donde uno de sus principios, por ejemplo, es precisamente ahorcar y asesinar a aquellas personas que tienen relaciones sexuales o relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo. Y los castigos hacia ese crimen, según ellos, son, por ejemplo, ahorcarlos, tirarlos de un barranco, matarlos con piedras, etc. Y si se lo piensan bien, el lanzamiento de bombardeos y de misiles y de cohetes siempre empezaba primero desde Palestina. Y el punto cúlmine, el punto central de todo esto fue ese ataque al concierto de música. Y esos zurdo progres realmente no son conscientes, no están al tanto de la clase de país que apoyan. Un país, una cultura que lo único que hacen es reprimir a las minorías. Minorías que precisamente ellos dicen representar. Y los zurdo progres de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, etc., realmente no son conscientes de que apoyan a un país represivo con las minorías. En comparación a, por ejemplo, Israel, que es un país en cuanto a estas minorías mucho más libre. Un país que está muchísimo más occidentalizado y civilizado en comparación a los países árabes y que sí es cierto que tienen algunos protocolos de seguridad mucho más estrictos que los que tenemos acá, protocolos de seguridad que los tienen específicamente en los aeropuertos. Pero tienen que tener estos protocolos de seguridad porque a lo largo de su historia Israel ha recibido muchos atentados terroristas precisamente en los aeropuertos, por lo que tienen que tener métodos de fiscalización muchísimo más estrictos, sobre todo para los árabes, para los extranjeros árabes que vienen a Israel. Y lo peor de todo es que Israel hizo el intento de avisar a los habitantes de la Franja de Gaza de que precisamente iban a bombardear objetivos militares en la Franja de Gaza. Les entregaron folletos, lanzaron folletos desde el cielo, avisándole a los habitantes palestinos de que iban a bombardear objetivos militares. ¿Y qué hizo el gobierno local de Palestina al momento de ver esta respuesta, este llamado de advertencia, de atención por parte de Israel? Decirle a su población civil que se queden en Palestina, que se queden en la Franja de Gaza y que se protejan. Porque, según el gobierno local,
esta táctica de Israel de advertir a los habitantes de la Franja de Gaza era una manera de amedrentamiento. Y claro, es obvio lo que están intentando hacer. Están intentando hacer que la población civil se quede en Palestina para precisamente al momento de que Israel responda a los bombardeos de Palestina, poder utilizarlos como escudos humanos para luego ir a ayudarle a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales. Y obvio, nunca faltan los zurdoprogres que andan defendiendo a los palestinos, que ni siquiera se informan de las prácticas abominables y asquerosas que ellos realizan. Como por ejemplo, y este caso salió hace poco y los invito a que lo investiguen, secuestrar a una abuela, quitarle el celular y ponerse a grabar su asesinato en vivo, para luego publicarlo en Facebook. Y de hecho hay una entrevista bastante impactante en donde entrevistan a la nieta de esta abuela, en donde se pone a llorar porque ella también presenció ese video. O sea, realmente una asquerosidad, es algo abominable. O por ejemplo el caso de una chica alemana que tenía un estilo bastante rastafari, en donde tenía un peinado rastafari y tenía varios tatuajes en las piernas, en donde los palestinos finalmente la agarraron, la asesinaron pero de una manera abominable, le pusieron algunas balas en la cabeza, la colocaron en una furgoneta y le destrozaron las piernas. Y luego de partirle las piernas la colocan detrás de esta furgoneta y empiezan a escupirle en la cara. La empiezan a montar y a pasar por las calles de Palestina, ¿no? Y los palestinos empiezan a escupirle en la cara, a burlarse de ella, a mofarse, o sea, es realmente asqueroso lo que pasa ahí. Pero bueno, si me lo preguntan y si tenemos que escoger entre estos dos bandos, en donde uno de ellos lo único que quiere es vivir en paz en su territorio, en donde uno de ellos, en este caso Israel, le suministra y le administra comida, agua y electricidad a la Franja de Gaza, y en donde lo único que hace es defenderse al momento que empiezan a atacarle con cohetes, por ejemplo más de 5.000 misiles, y en donde tenemos este otro bando donde lo único que hacen es realizar prácticas abominables como las que les acabo de mencionar, en donde por ejemplo rechaza el intento, el ultimátum, la resolución de las Naciones Unidas de intentar hacer que estos dos países tengan un estado propio, y encima de eso inician una guerra civil. La verdad es que poniendo las cosas sobre la mesa, sé perfectamente con qué bando quedarme, con Israel. Y ojo, porque si han visto algunos videos sobre este conflicto, hay judíos ortodoxos que están en contra de la creación del Estado de Israel. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque estos judíos ortodoxos quieren que su país sea regido por las leyes de la Torá. ¿Y qué es la Torá? Es el libro sagrado que tienen los judíos basado en el Antiguo Testamento. Y quieren que estas leyes de la Torá rijan su país y reemplazar el sistema jurídico actualizado y moderno que tiene hoy día Israel por estas leyes anticuadas que tiene el Antiguo Testamento, que está basado en el libro sagrado de la Torá. Y ojo, es obvio que con la superpolarización que tenemos hoy día. Pero bueno, para poder contextualizarles un poco, quiero explicarles lo que está sucediendo en Tierra Santa. Y ojo, lo estoy llamando Tierra Santa para no enfadar a nadie. Durante el Imperio Turco, también llamado Imperio Otomano, que creo que Ottoman es el nombre de la dinastía, que creo que siempre gestó y fundó el estado en cuestión. Pero bueno, el tema es que el Imperio Turco era realmente un estado musulmán. Por lo tanto, el poder político que regía en ese entonces estaba dirigido por leyes musulmanes, por leyes islámicas, y en realidad lo fue desde la conquista árabe temprana, y estoy hablando antes del año 700, hasta por supuesto la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, con excepción por supuesto del periodo de las cruzadas que más o menos duraron desde el año 1100 a 1300. Pero bueno, como estado de religión musulmana, este imperio aplicaba la ley islámica, la cual obviamente tolera la presencia de las dos religiones abrahamánicas que la precedían, porque si bien las considera desactualizadas en teoría, y un poco malentendidas también por sus creyentes, tampoco las podían tratar como religiones paganas, a menos por supuesto que se declare claramente una guerra. Y es por esa razón que en ese tiempo existían religiones monoteístas al mismo tiempo. Además de que por supuesto la Tierra Santa alberga una cantidad de sitios que son tremendamente importantes para ambas religiones, y en parte también para la musulmana. Así que los peregrinos mantuvieron conectadas y probablemente numerosas a las comunidades tributarias. Digo tributarias porque tal era el estatuto de las religiones soportadas y toleradas bajo las leyes islámicas. Por lo tanto, las comunidades tanto cristianas como judías pagaban un tributo, que era básicamente un impuesto
impuesto colectivo especial, un impuesto precisamente pagado al Estado turco otomano, además de que también tenían algunas desigualdades legales con los musulmanes. Pero bueno, en conclusión era un imperio con varias religiones gracias a la ley islámica, pero si bien vivían en paz no vivían precisamente en igualdad. Y con esto que les estoy diciendo vamos al segundo problema de este conflicto, porque si bien había una especie de diversidad religiosa, la diversidad etnolingüística era mucho más unipolar, porque la mayoría de la población estaba realmente arabizada. Por supuesto, es posible que en algunas comunidades cristianas hayan sobrevivido algunos hablantes de arameo, como por ejemplo las que hoy hay en Siria y en algunos territorios kurdos, pero realmente era un fenómeno minoritario, y es ahí cuando empieza el periodo de los nacionalismos. Por lo tanto, la mayoría de la población local era considerada árabe, y ese era el sentimiento identitario principal de los palestinos, y ese también es el sentimiento de solidaridad que tienen los países árabes hacia los palestinos. Ahora, por otro lado, el nacionalismo árabe, que empezó desde el año 1900 hasta 1910, ese nacionalismo ya había dado lugar a algunos grupos independentistas, que precisamente lo que querían era constituir un estado propio y soberano, un estado único, independiente y árabe que fuese totalmente al margen del imperio turco otomano. Pero realmente no ocurrió nada decisivo antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, finalmente vencido y desmantelado el imperio otomano, tanto franceses como británicos se reparten algunas zonas de territorios, y estos territorios quedarán bajo su tutela durante algunas décadas antes de convertirse en estados independientes. Por ejemplo, Francia se lleva lo que es hoy día Siria y el Líbano, y los británicos se llevan Irak, Jordania y la Tierra Santa, llamado ahora Mandaro de Palestina. Y lo curioso de todo esto es que esta es la primera vez en donde potencias cristianas, que no son las cruzadas, se apoderan de las zonas. Y para terminar de enfadar a los musulmanes mayoritarios, tanto Francia como Gran Bretaña empiezan un proceso de secularización. Especialmente Francia, y la reacción de los cristianos nativos es totalmente diferente, porque desde el Renacimiento el Estado francés es el principal protector oficial de las comunidades minoritarias cristianas, y precisamente en tierra otomana, y se convierte en la primera potencia en realmente buscar un proceso de amistad con el Imperio Otomano turco, un proceso de amistad en lugar de combatirlo. Y el proceso de secularización realmente no había cortado esta relación de amistad privilegiada, porque algunos pensaban que este soft power galo, que también se observaba en Palestina, motivó precisamente a los ingleses aliados, pero también competidores de los franceses, en buscar una manera de diluir a la población cristiana, entre básicamente nuevas poblaciones que vendrían siendo más leales a Gran Bretaña, y sacarle posibilidades a Francia de obtener un acceso al norte del Mar Rojo, y de por otro lado acercarse militarmente al Canal del Suez. Pero bueno, lo que le estoy diciendo es solamente una hipótesis, pero al mismo tiempo es interesante hablar de ello, porque ahí es precisamente en donde los intereses británicos se alinean con los intereses de los hebreos, independientemente de lo que estuviera planeando Gran Bretaña en ese tiempo, porque realmente los intelectuales judíos tenían el propósito y el objetivo de reinstalarse en ese territorio, y al mismo tiempo de obtener esa famosa tierra prometida, para finalmente tener un país y no volver a ser masacrados, tanto masacrados como también exiliados de un lado para otro. Pensamiento compartido al momento de salir de la Segunda Guerra Mundial, cuyo fin reveló finalmente al mundo la Shoah, o también el Holocausto. Pero bueno, las profecías bíblicas hablan finalmente de una especie de restablecimiento de Israel, y después de un largo exilio, porque pensaban que el mandato de Palestina era preferible a otros proyectos. Y finalmente la acumulación de colonización por parte de potencias cristianas, con la buena relación entre cristianos árabes y europeos, más por supuesto la llegada de judíos desde Europa, y de judíos no árabes, con al mismo tiempo una gran cantidad de porcentajes judíos que tenían el propósito de instalar un estado soberano e independiente judío. Pues en ese momento, cuando ocurre eso, sonaron todas las alarmas de los musulmanes. Aquellos musulmanes que soñaban realmente con el vigor de una nación principalmente musulmana, y al mismo tiempo se volvieron muy agresivos con el poder colonial. Pero bueno, en conclusión, con la añoranza de una Palestina inexistente, es en realidad la añoranza de un estado libre, soberano y de mayoría musulmana. Ahora, también hay que aclarar que el gobierno oficial que tiene Palestina no es igual al grupo yihadista terrorista que es Hamas. ¿Y por qué sucede esto? Porque el gobierno palestino oficial político se encuentra en Cisjordania, no se encuentra en la Franja de Gaza, que es el otro trozo que se encuentra entre Jerusalén y Jordania.
Mientras tanto, el grupo fundamentalista islámico jamás se tomó el poder político en la Franja de Gaza. Y de hecho, si no me equivoco, desde el año 2006 y en adelante es que no hay elecciones libres en la Franja de Gaza. Por lo tanto, se podría decir que viven bajo una dictadura, sobre la costa y pegado a Egipto. En realidad, el gobierno oficial de Palestina está dirigido por un hombre llamado Mahmoud Abbas, que es nada más y nada menos que el jefe del partido Fatah, que es el componente más importante de la Organización para la Liberación Palestina, o también como se le llama la OLP, y que también es miembro consultor de la Internacional Socialista. Y aquí ustedes pueden ver por qué existe esta especie de amistad entre los bloques izquierdistas que hay en Occidente y los países árabes, porque los países árabes en su totalidad se opusieron hacia los bloques capitalistas. Ahora, se opusieron al bloque capitalista, pero no al punto de volverse soviéticos o comunistas. Y bueno, luego quedó el reflejo. Ahora, los británicos hicieron una comisión que se llama Peel, que era una comisión que se hizo durante el tiempo en que los árabes se rebelaron contra los británicos y empezó una guerra. Empezaron una guerra tanto contra los británicos como también contra los judíos en 1936. Y en esa comisión de Peel se acordó entregarle el 80% de ese territorio a los árabes, una resolución que finalmente fue rechazada. Y fue rechazada unilateralmente por los árabes. Ahora recordemos que Palestina no solamente envía cohetes y misiles hacia Israel, sino que también envía a terroristas a través de túneles bajo tierra para luego enviárselos a Israel. Y estas son prácticas que se hicieron durante muchos años. Ahora también me gustaría hacer un apunte porque los judíos realmente son un grupo étnico que provienen de una zona geográfica de Palestina. Es decir, mucho antes de que se iniciase el Imperio Otomano y se estableciese ahí, ya existían judíos con anterioridad. Por lo tanto, y como expliqué anteriormente, no es que los judíos realmente se posicionaron ahí para colonizarlo, sino que simplemente volvieron a su tierra de origen, que es un importante matiz. Y volvieron a su tierra de origen luego de haber sido tan maltratados, tan rechazados y tan perseguidos en los países, sobre todo europeos, durante la época. Así que en conclusión, no solamente esas tierras no perteneció a ninguna de esas etnias, sino que además ambas provienen de ahí. Pero en fin, como les digo, este tipo de situaciones da para mucho análisis, da para mucho debate y estoy seguro que este conflicto va para muchos años más. Pero bueno, espero que les haya gustado mi análisis personal sobre este conflicto y abajo en los comentarios están todos invitados para manifestar su opinión sobre este tema y qué otros temas les gustaría que yo trate en el futuro en el canal. Y sin nada más que decir, les mando un enorme abrazo, cuídense mucho y por favor no se calienten la cabeza en redes sociales peleando sobre estas cosas. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.